It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Regresamos con Agárrate. Quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCA Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para poder tener la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y hagas tu primera cita. Esa cita va a ser totalmente gratis. ¿Tienes tu emprendimiento, empresa, negocio, evento en Florida Central o Tampa? ¿Quieres ser un aliado de Agárrate? Bueno, por el 50% de nuestra tarifa publicitaria puedes llegarle a toda nuestra espléndida audiencia. Aprovecha esta oferta que solamente es para Florida Central y para Tampa y va a durar muy poquito tiempo. Si te interesa esta oferta, escríbenos por el correo electrónico que está en pantalla, que nuestro equipo te va a responder con todos los detalles, o también ahí tienes un número de teléfono en pantalla para que te comuniques con nosotros. Te espero aquí en Agárrate. Regresamos con Agárrate. El tema que vamos a tocar ahora es un tema bien sensible y es muy delicado. Yo he estado hablando de esto con especialistas y con las personas que se han dedicado a las denuncias, a las investigaciones, ya hace tiempo, pero eran casos como aislados. Ahora, el negocio de los niños, de asignar custodia o quitar custodia a niños en Venezuela, ya es eso, ya es un negocio. Vamos a conversar con alguien que está dedicada a esto y que ha logrado hasta ahora resultados importantes. Damaris Rangel, ella es la presidenta, ustedes la han tenido aquí en el programa varias veces, la presidenta de la Fundación Privada Derechos Humanos con DR. Buenas noches, Damaris, ¿cómo estás? Muy bien, Patricia. Gracias por atendernos nuevamente. Bueno, antes de entrar en la entrevista me hablabas de algo que, de lo que se habló hoy en Colombia y que es sumamente grave, ¿no? El tema de los niños sin padres que se encuentran en albergues en Colombia llegan a más de 1.800, ¿no, Damaris? La información que tenemos es que son 1.080 niños que se encuentran en distintos centros del ICBF en Colombia. La razón por la que no tienen a sus padres, ¿cuál es? Damaris, ¿los abandonan? ¿Son niños que se escapan de sus casas? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, la situación de Colombia, las causales por las cuales estos niños permanecen allí son diversas. Nosotros mantenemos una investigación contra el ICBF porque a mujeres migrantes, en su mayoría venezolanas, jóvenes, el ICBF, con complicidad de funcionarios, le ha arrebatado la tenencia y la custodia de sus hijos a las mujeres venezolanas y con una obstrucción absoluta al vínculo materno, incluso en muchos casos al vínculo paterno, con los fines de desaparecer a los niños. Fíjate, en el caso de nuestra voluntaria Padrón, Sabrina Padrón, le decían a las niñas, te vamos a mandar en adopción para Grecia. Los funcionarios del ICBF y de las distintas casas de custodia donde las niñas estuvieron. Entonces, esto es un tramado de corrupción en donde el objeto de comercio son los niños. Mira, tomé el teléfono porque me acordé, Damaris, he visto una película basada en un hecho real. Se la voy a recomendar. Bueno, estamos aquí en Estados Unidos en fin de semana largo, por cierto, porque el lunes es Memorial Day. Una película que me dejó paralizada. Y es exactamente lo que tú estás denunciando. Fue algo que ocurrió en Noruega. Estoy buscando el nombre de la película para recomendárselo. Se llama La Señora, ya les voy a decir cómo se llama.
la señora, se llama así, la señora Chatterjee versus Noruega. Le pasó exactamente eso. Le quitaron a sus 2 hijos, una señora que vivía en su casa con su esposo, estaban esperando la ciudadanía noruega, bueno, y les metieron unas fulanas trabajadoras sociales, le quitaron a los 2 hijos y resultó al final que era un negocio que tenían en Noruega para vender prácticamente a los niños, que darlos en adopción, pero es a través de dinero. Entonces, niños que los reservaban. Yo reservo un niño así, quiero una hembra de tal edad, etc. Eso es exactamente entonces lo que está pasando en Colombia. Y pasa en Venezuela. Y está pasando en Venezuela. Y no desde hace un mes, desde hace mucho tiempo. Cuéntanos exactamente lo que está pasando en Venezuela, donde está involucrado, obviamente, el Poder Judicial. Exactamente, bueno, fíjate, la Fundación viene investigando varios casos que en principio parecieron ser casos aislados, derivados de corrupción entre jueces y firmas de abogados. Pero ya hemos detectado más de 25 casos que tienen el mismo modus operandi. Jueces de la circunscripción de Loncna en el área metropolitana de Caracas, en Valencia, en Anzoátegui, en los Andes, en donde con abogados que dominan los tribunales, compran sentencias y compran la voluntad de los jueces. Ahorita, con los militares que ejercen el poder ejecutivo, ahora tenemos militares que ordenan a los magistrados o utilizan este tráfico de influencia, y los magistrados a su vez presionan a los jueces para que mujeres, esto es dantesco, porque mujeres que no tienen la capacidad económica como el hombre, les es arrebatado a sus hijos. Estamos hablando de jueces penales que le han quitado los niños a su expareja y utilizan sus influencias en el Poder Judicial. Generales que están en cargos públicos a la mano derecha de Nicolás Maduro, y le quitan y le obstruyen completamente el vínculo materno a las madres. En el caso que yo te presenté y que necesitamos la ayuda, nosotros presentamos la denuncia ante la petición ante la Comisión Interamericana en el año 2021. Presentamos una petición porque el hecho de corrupción es terrible. Entonces, se obtuvo una sentencia de un tribunal del área metropolitana de Caracas sobre una niña americana, una niña nacida aquí en Estados Unidos, una niña que no vivía en Venezuela, una mamá que no vivía en Venezuela, pero con el poder económico que tienen los abogados afectos al poder político de la oposición venezolana. Bueno, estos obtuvieron medidas cautelares sobre bienes del padre de la niña, obtuvieron un régimen de separación y de obstrucción al vínculo paterno, y han pasado desde el 2017, desde el 2016 hasta la presente fecha, hemos tenido una batalla legal absoluta. ¿Por qué? Porque la niña no es venezolana, la niña no vivía en Venezuela, y se utilizó una sentencia que surte efecto en Colombia, posteriormente surte efecto en Brasil, porque ¿qué hizo la mamá? Obtiene la sentencia para salir de Colombia, porque el domicilio de esa familia era Colombia, y llega a Brasil. Entonces, ¿qué sucede? Cuando a un estado llega una sentencia de otro país, se tiene que cumplir ciertas normas o formalismos jurídicos para que tenga validez esa sentencia. El exequatur, que muchos lo conocen, pero también pasa y se determina las cosas juzgadas por mal y material. Entonces, un juez a quien se le presenta la sentencia no tiene competencia, no tiene jurisdiccionalidad sobre debatir si lo que está allí es cierto o no, porque es una sentencia donde se presume, en el caso de los niños, que Venezuela tiene competencia si el niño vive en Venezuela. Estados Unidos tiene competencia si el niño vive en Estados Unidos. España si el niño vive en España. Entonces, Venezuela o los circuitos de Loncna están siendo utilizados
por abogados y jueces, improbos los jueces, magistrados improbos que están a la defensa de los intereses políticos y económicos, ¿en detrimento de quiénes? De los niños que son separados de su padre o de su madre, irrumpiendo un vínculo que es necesario para la vida de estos niños. Entonces, esto nosotros lo hemos elevado a la Comisión Interamericana, y la buena noticia es que después de 2 años, la Comisión, a los fines de abrir posteriormente la petición, convocó al Estado venezolano y les dijo: aquí tienes todos estos medios probatorios, defiéndete. Estamos esperando que el Estado venezolano nos responda, porque en el caso de Martín J. Nomás, su hija es americana, los abogados hasta hace 2 días hemos presentado recursos de apelación, porque lo último que hace los tribunales venezolanos es que no quieren reconocer en estricto derecho que no tienen jurisdicción, porque en una audiencia la abogada o la contraparte de Martín reconoce que la niña nunca ha vivido en Venezuela. Entonces, bueno, a confesión de parte, relevo de prueba, simplemente aplicamos la ley procesal, los niños no están en Venezuela, no eres competente, no tienes jurisdicción. Pero se generan sentencias, lo hemos llevado al Departamento de Estado, lo hemos llevado al Parlamento Europeo, hemos denunciado y convocamos a todas las personas que tengan casos similares a que se comuniquen con nosotros, porque mientras más casos vamos a lograr que estas sentencias sean invalidadas en los países, porque la corrupción judicial de Venezuela está impactando los sistemas de justicia de otros países, y los únicos afectados son los niños que están siendo judicializados en un país que no tiene competencia, y nosotros como ciudadanos. Porque imagínate, yo estoy aquí y mañana me llega una sentencia y me dice: para los 2 hijos tuyos se tienen que ir para Chile porque un juez venezolano dijo que se tenían que ir a vivir a Chile. Esto no puede ser. Esto es inaudito. Esto no lo podemos permitir. Lo que yo no termino, en este caso en particular, ¿las niñas dónde están? La niña la niña del caso de Martín vive en Brasil. Porque a pesar de que es americana, la mamá, por cuestiones de trabajo, vive en Brasil. Y en una transnacional increíble. Y el problema aquí fue que se las llevaron de Estados Unidos, ¿no? No, el problema es que Venezuela dicta una sentencia sobre una niña que vivía en Colombia, para que la niña pudiera salir de Colombia a Brasil. Sin la autorización del padre. Sin la autorización del padre. Que estos son los puntos, son tribunales pasando por encima de esto que está en la ley, que los 2 padres tienen que firmar para autorizar salidas de país, etcétera. De hecho, que nosotros promovimos en Venezuela los movimientos migratorios de la niña. Y para el momento en que el Tribunal de Venezuela dicta las medidas sobre la custodia de la niña y la pone únicamente a manos de la mamá, la niña nunca había estado en Venezuela y la mamá tampoco. Al punto de que otorgaron un poder en la famosa notaría del Centro Comercial El Cafetal, que dice que la mamá fue a la notaría y el movimiento migratorio del SAIME no registra a la mamá en Venezuela para la fecha. O sea, es una trama de fraude procesal. ¿De dónde es la mamá? Así mismo tenemos. ¿Ah? ¿De dónde es la mamá? ¿De qué nacionalidad? La mamá es venezolana también. ¿Y nunca ha estado en Venezuela? No, para el momento, porque el momento en que demandó no estaba en Venezuela, y para el momento que otorgó el poder tampoco estaba en Venezuela. Tampoco estaba en Venezuela. Entonces yo no puedo otorgar un poder en Estados Unidos si estoy en España. Esto debe tener incluso, ya, Damaris, una tarifa. Absolutamente. Mira este otro caso. Este caso que te llevo. Una mamá de nacionalidad argentina casado con un venezolano que se vino a Estados Unidos con una visa de residente. Tienen 2 hijos, uno de ellos nace en Estados Unidos y nunca jamás el niño ha pisado territorio venezolano. Pero un juez de Guatire dictó medidas de institución familiar, ahí tenemos el caso,
sobre estos dos niños, uno que tiene un TPS aprobado, porque ya estaba en Venezuela para el 2020, estaba en Estados Unidos para el 2021, y el otro es ciudadano americano. Llegó un juez de Venezuela y dicta medidas sobre estos niños. Esta sentencia la consigue la víctima, que es la mamá de los niños, y cuando el papá se da cuenta, desiste de la demanda, y posteriormente se creó otro proceso judicial instaurado por ella. Pero esto ocurre en Venezuela. ¿Cuánto cuesta un juez? ¿Cuánto cuesta un juez para que dicte un fallo sobre los niños que no están en Venezuela? Damaris, estos casos, en todos estos casos me imagino que los niños han sido registrados también como venezolanos, ¿no? Sí, en el caso de Martín, su hija es americana y se hizo una partida de nacimiento venezolana. Entonces sí, es que, mira, son tantos casos y hemos podido detectar el circuito que manda, que tiene el control, obviamente es el área metropolitana de Caracas, pero Anzoátegui también tiene estos mismos defectos. Dictan medidas sobre niños que viven en Caracas y niños americanos también, Anzoátegui. Entonces Mérida hace exactamente lo mismo. ¿Cuánto cuesta una partida de nacimiento? Ahorita está corriendo en las redes el caso de la Isabelita. Niñas y niños que están desapareciendo a manos del Consejo de Protección. Entonces ya es hora de que el fiscal general de verdad tome en serio estos casos. Debo señalar, en el caso de Martín, nosotros hemos sido atendidos por el fiscal general, por la directora de Asuntos de Derechos Fundamentales, inclusive hasta por magistrados del Tribunal Supremo, y tratando de que esto no llegara hasta donde llegó, pero nosotros hemos actuado en instancias internacionales. Yo te aseguro que la notificación de la CIDH a ellos les sorprendió, porque pensaron que simplemente nos íbamos a quedar en la sede nacional, pero esto es insostenible. Nunca nos dieron una decisión que pudiera reconocer o que se reconociera que estábamos enfrente de un fraude procesal. Y ahora, estamos hablando, Damaris, de ciudadanos estadounidenses. ¿Estados Unidos no hace nada con respecto a esto? Nosotros lo presentamos al Departamento de Estado. Y tú sabes cómo actúan estas personas. Ellos no nos dicen nada. Probablemente ellos ya tienen una investigación y el día menos pensado, bueno, le tocarán la puerta o notificarán, o si se les ocurre llegar a Estados Unidos, les dirán, espérate, mira, tú tienes esto aquí, porque ellos no dicen nada. Nosotros cumplimos con llevar. Mire, estos niños americanos están siendo judicializados en Venezuela y nunca han salido de Estados Unidos. O nunca han llegado a Venezuela. Así han pasado con niños italianos en Venezuela. Y viviendo en Italia, obtienen sentencia de Venezuela. Entonces no van a venir a decir que nosotros, que somos abogados venezolanos, que somos unos investigadores, estamos diciendo mentiras o que estamos malponiendo al gobierno, porque este no es el gobierno. Es el Poder Judicial que, bueno... Exacto, este es el Poder Judicial y mafias de abogados que tienen que ponerle un parado. Es que eso, yo estaba hablando en el segmento anterior, Damaris, de que parece que el único corrupto aquí era Tarek El Aissami, ¿no? Que bien corrupto, pero es que no es el único. Ahí lo que tú estás denunciando es una banda, por decirlo de alguna manera, que es similar a lo que hizo Tarek El Aissami. ¿Cuánto dinero no se moverá en esas redes de custodia? Las redes de la custodia hay que ponerle, ¿no? Porque ahí cobran los abogados, ahí cobra el fiscal, ahí cobra la de la alumna, ahí cobra el juez, ahí cobra todo el mundo. Sí, también te voy a decir algo, Patricia. Mira, del escándalo o del caso de Martín, nosotros hemos hecho huelga de hambre, y lo pueden ver en nuestra página web, huelga de hambre con muchos padres, que casos similares. Yo lo sé. Hay otro caso de desaparición de una niña, que su papá es Luis de Cerega, y la mamá de esta niña es administradora de una gran ONG. De una ONG que tú dices, no puede ser que esta ONG tenga su funcionario principal, la que le maneja los recursos,
haga esto. Entonces, pero entonces vienen y nos dicen que nosotros somos unos talibanes. Nosotros estamos descubriendo las mafias que son inaceptables, porque detrás de todo esto hay niños. Detrás de todo esto están sacando niños de Venezuela y los están dejando a la merced de traficantes, de la trata, de violencia. Nosotros no sabemos, o sea, la gente no sabe lo complicado que es la corrupción judicial en el sistema venezolano. Damaris, en el caso de Martín, ¿cuánto tiempo tiene Martín que no ve a sus hijas? Martín pudo hablar con su hija por Zoom, si mal no recuerdo fue en octubre, pero él tiene más de 5 años que no ve a la niña físicamente. ¿Y la niña qué le dice? Bueno, la última vez Martín hasta lloró, te puedo decir, papá te quiero, mira mi dibujo, no sé qué, o sea, fue, y lo hizo en una audiencia en el Tribunal Segundo de Mediación, te voy a ser bien honesta, al César lo que es del César, el juez del Segundo de Mediación, yo me imagino que no quiere verse involucrado en este tipo de asuntos, y sí puso en orden algunas cosas procesales, pero sobre ellos hay una gran presión. Hay una gran presión y cuando nosotras escuchamos, es que me tienen presionada de allá arriba. Bueno, yo no creo que sea Jesucristo o cualquier ser superior el que está ejerciendo presión sobre los jueces. Estamos hablando de que son de la alta casa del Poder Judicial, que es el Tribunal Supremo de Justicia, que se está prestando para generar este tipo de presión sobre los jueces. Tenemos ahorita el caso de otra mujer que se vino a Estados Unidos a pedir asilo porque su esposo, un general de Maduro, y bueno, eso fue, bueno, el que representa al general fue una ex juez de Logna que pretendía ser testigo aquí en el Tribunal Federal. Y el juez federal le dijo, ¿usted quién es? Yo soy fulanita de tal, la abogada del señor. ¿Y usted qué hacen aquí en esta audiencia? Esto es de las partes. Usted no puede ser, y usted viene, ¿usted es testigo? Sí, ¿y qué hace escuchando al otro testigo? Entonces ellos creen que aquí se manejan las cosas como se manejan allá, así que es. le da orden el de arriba. Aquí no es así, y sí deberían preocuparse por el silencio de las agencias que ya conocen este tipo de denuncias. Deberían preocuparse. Damaris, ¿para cuándo se espera que haya como una decisión final, digamos, en este caso que ya respondió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, ellos nos notificaron en marzo y tienen 4 meses para exponer su defensa. Pues. Y vencidos estos 4 meses puede haber otra prórroga para que la CIDH decida si admite o no admite la petición para emitir posteriormente sus recomendaciones o llevar el caso a la Corte Interamericana. Yo creo que este caso va a ser llevado a la Corte Interamericana porque estamos agregando 25 casos más similares a la comisión. Entonces ya esto es una estructura de gobierno judicial que está afectando gravemente. Nos afecta a nosotros como venezolanos, nos afecta a nosotros como abogados, nos afecta a nosotros como... Yo soy abogado, yo no puedo concebir, y esta mañana lo hablaba con otra persona, yo entré al Poder Judicial en 1990 y decíamos que el Poder Judicial era corrupto, pero teníamos magistrados ilustres, yo tuve profesores excelentes, Reinaldo Chalvo Serpa fue mi profesor de constitucional y yo creo que los valores y la ética tienen que reinar nuevamente en el Tribunal Supremo de Justicia para que desde arriba comience abajo. No podemos seguir designando jueces sin la preparación del magisterio, de la magistratura. Ahora, yo te voy a decir una cosa, creo que el último sector del Poder Judicial que se pudrió es precisamente el sector de niños, adolescentes, porque hasta el último momento esto se respetaba en Venezuela, Damaris. Se respetaba la ley con los niños, pero ya, o sea, ya es lo que tú dices, ya hicieron, yo creo que era lo que faltaba por podrirse en Venezuela, y ya hicieron lo que tú estás explicando, una estructura de corrupción, pero en este caso estamos hablando que no es dinero que se están robando, etcétera, etcétera, no están cobrando por una decisión de libertad de un malandro, estamos hablando de la salud emocional de niños, porque esto afecta muchísimo a los niños.
Yo, de Claro, verdad, pero imagínate, la psicóloga dice, si tú obstruyes el vínculo materno o el vínculo paterno y además ejerces violencia sobre uno de los progenitores que ha sido custodio, imagínate las ausencias de este niño o de esta niña. Vamos, ¿qué estamos procurando? ¿Qué falta de visión es la que hay? ¿Qué falta de humanismo es la que hay? ¿Mm? Estamos procurando seres que van a ser unos adultos con grandes índices de poca adaptación, con afectación en su autoestima, que quizás, bueno, no soporten el bullying y se suicidan. Tienen que ver esto como un problema de salud pública en unos 15 o 20 años, porque la corrupción nos está mermando. Permitir y mantener silencio con la corrupción que recae sobre niños es inaceptable. Es yo creo que inaceptable. hay que aplaudir, por ejemplo, la fortaleza y perseverancia de Martín en este caso. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Yo estoy segura que tú tienes padres y madres en ese grupo que también están, pero el perseverar, por eso recomiendo la película otra vez, Damaris, si no la has visto, tienes que verla, porque es una madre que la persiguió un estado completo y nunca se cansó, nunca se rindió hasta que recuperó a sus hijos, creo que fueron 7 años después. Entonces, yo creo que esto es muy importante, que el mensaje también le llegue al padre o a la madre afectado, que no dejen de pelear. Miren hasta dónde ha llegado Damaris con este caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, sí, y fíjense, ha sido muchas noches, han sido muchos desánimos, muchas lágrimas para Martín, para Shelly, para Rosemary, o sea, todas estas mamás están muy afectadas, muy afectadas. Y tú sabes que es algo que duele muchísimo, que las jueces que representa la magistratura han sido mujeres, chicas. Las mujeres, sí. Mujeres. Qué horror. Mujeres que un nivel de indolencia, pero tienen una posición económica muy buena, viven o sea, vivían en un lugar y ahora viven en el Rosal, viven en la Castellana, o sea, todo. Es una circunstancia de bienestar absoluta. Y bueno, perfecto, que Dios se los multiplique, pero no sabemos hasta dónde una sentencia derivada del fruto de lo prohibido, ¿verdad? Y que un niño porque hay casos de que los niños han sido sacados del país, abandonados en otro país, no sabemos si ese niño va a caer víctima de violencia, de abuso sexual, de tráfico, hay que ver eso. Como sociedad no nos conviene más silencio, no nos conviene. Así es. Gracias, Damaris. Gracias por el trabajo que estás haciendo. Y tú sabes que cada vez que necesites informar sobre esto, alertar, además, abrir las conciencias. Yo creo que ya en Venezuela, es lo que te digo, lo que faltaba por pudrirse era esto, ya se pudrió y hay que pelear contra eso. No puede ser que la corrupción moral, además, porque esto es lo que tú dices, además del dinero, tiene que haber un estado de no conciencia en esas mujeres que son jueces o fiscales, etcétera, para participar en una cosa como esta y afectarle la vida a un niño. Así que gracias, Damaris, de verdad, muchísimas gracias. No, bueno, gracias a ti y bueno, le pedimos a toda la audiencia que apoye a estas causas y le hago un llamado al fiscal general de Venezuela para que se aboque en las investigaciones penales sobre las personas que hacen cosas como esta. O sea, esto no puede seguir pasando. Los niños que no viven en Venezuela, los jueces no pueden dictar sentencias sobre ellos. Ni de alimentación, ni de traslado, ni no, a menos que estemos en presencia de una sustracción internacional, que son casos excepcionales. Pero póngale el ojo a los circuitos del logro. Así es. Así es, hablaste bien claro. Gracias, Damaris. Bueno, nosotros nos despedimos hasta el martes porque el lunes es feriado aquí, un feriado además un poco controversial porque es Memorial Day y ese día hay como un zapero como muy grande aquí en esta calle de Miami. Así que yo me despido hasta el martes. Feliz fin de semana, vayan a ver La Sirenita, vean la película que les acabo de recomendar, ya saben.